Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes, siendo las 14:07 del 19 de mayo de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación en esta sesión pública de Oliver Sánchez, traductor de lengua de señas mexicanas. A continuación, le solicito al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrado. Someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma. Informo que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, que proceda a dar lectura de la cuenta del asunto que el día de hoy ponemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 3 de este año, promovido por la representante legal de la Organización Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato AC, en contra de la determinación emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la cual determinó que no era viable realizar los ajustes solicitados por dicha asociación al procedimiento de su registro para constituir un partido político local. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable no atendió a su obligación de dar una respuesta exhaustiva y bajo una perspectiva de interculturalidad a su petición, ya que el Consejo General debió advertir que se encontraban en juego el derecho de conformar un partido político de personas que se autoadscriben como indígenas de cara a las reglas previstas en el sistema ordinario que regulan su conformación, por lo que estaba obligado a analizar y ponderar bajo una óptica de perspectiva intercultural si era posible o no dar un trato diferenciado a su favor y no señalar que únicamente solo se pueden realizar lo que la ley le ordena o que se encontraba impedido con base en el principio de supremacía constitucional sin especificarle cuál era la restricción que debía permanecer. No obstante, si bien lo ordinario sería ordenar a la autoridad responsable que emita una resolución completa a la petición formulada, lo cierto es que a ningún efecto práctico conduciría, porque la parte actora no podría alcanzar su pretensión final, consistente en que se emitan en su favor los ajustes solicitados ante la inviabilidad de los efectos pretendidos, con lo que sus agravios se tornan inoperantes.
Lo anterior, ya que dichos ajustes no reúnen los requisitos de generalidad, abstracción y permanencia que deben tener todas las normas jurídicas, pues lo peticionado no pretende regular una situación que resulte aplicable a todas las personas, sino únicamente para la organización. Tampoco está dirigida a múltiples casos, sino a uno en específico, aunado a que una vez que concluya el proceso de constitución de partido político, dichas disposiciones perderían su vigencia. Adicionalmente, tampoco se puede considerar que lo solicitado se encuentre dentro del parámetro de una norma especial, porque como se adelantó, la organización ciudadana no pretende la emisión de ajustes razonables que beneficien a toda la población indígena en el Estado, y aún en el supuesto de que pretendiera la emisión de este tipo de normas, tampoco se podría atender su petición, ya que la autoridad administrativa se encontraría impedida para aprobarla ante lo avanzado del proceso de constitución de partidos políticos locales en la entidad, en el que ya feneció el plazo para la presentación del aviso de intención, el cual es inamovible y no podrían recibirse más solicitudes, a fin de preservar los principios de certeza y seguridad jurídica, porque quienes deseen intervenir deben de ajustarse a las mismas reglas que fueron previamente aprobadas para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Aunado a que la adopción de medidas afirmativas debe ir presidida de un estudio respecto a su viabilidad y de una consulta previa a las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas con estas, lo que materialmente no resultaría posible en este momento. Lo anterior, sin perjuicio de que si la organización ciudadana continúa participando en el proceso de constitución de partidos políticos locales en la entidad, es evidente que está ingresando un sistema jurídico que, por antonomasia, es completamente ajeno al sistema normativo que rige al interior de sus pueblos y comunidades, así como a la propia naturaleza de su población, por lo que, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior, las autoridades electorales deberán interpretar y aplicar las disposiciones relativas al sistema de partidos de la manera más favorable, adoptando las medidas compensatorias y adecuadas para maximizar su derecho de asociación y participación política, siempre y cuando sea en situaciones concretas a partir de los medios de prueba existentes y atendiendo a que las circunstancias del caso lo ameriten. Finalmente, por lo que respecta al resto de los agravios, se propone declarar su inoperancia, ya que aún de resultar fundados serían insuficientes para alcanzar la pretensión final de la parte actora ante la inviabilidad de los efectos jurídicos previamente señalada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con mi proyecto. Magistrado Pablo Roberto Chiarpe Calzada. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEG-JPDC-03, diagonal 2025, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado en los términos precisados en la resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 14:13 del 19 de mayo de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.